Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 8 de Pete Bay, Charlie es castigado por Bay basados en el libro. Deja de hablar, dijo Charlie susurrando suavemente al oído de Bay antes de colocar su mano sobre el teléfono celular de Bay. Luego inmediatamente colgó la llamada sin dejar que Bay se despidiera de su amigo primero. Pero a Bay realmente no le importaba eso. Ahora te estás volviendo más valiente, Charlie. Está hablando con otra persona. ¿Qué estás haciendo? Me dijiste que te besara. Bueno, te dije que me besaras, no te dije que me metieras, pero dijiste que lo querías. Una voz profunda susurró en el oído de Bay. Bay sintió un beso en su oreja, seguido de un toque provocativo en su oreja que le hizo vibrar con la piel de gallina. Me mirabas sin parar y dijiste que lo querías. Está hablando con Guay, no está hablando contigo. Oh, entonces entendí mal. Oh, eres un desastre. Bey respondió sin darse por vencido. A pesar de que ocasionalmente se le quebraba la voz, la razón era que la punta que lo atravesó era muy profunda y lo presionaba en muchos lugares. Lo siento. La figura alta se alejó de la curva de su cuello y lentamente levantó la cara para mirar los hermosos ojos del alfa mientras sonreía levemente. Pensé que querías esto. Si no lo quieres, lo sacaré. Si lo sacas ahora, sal de mi condominio, Charlie. Aunque la frase fue dura, Charlie sonrió felizmente cuando la escuchó. No le importaba cuán ofensivas fueran las palabras que dijera Bey. La esencia de lo que dijo fue que Bey lo quería y eso era todo lo que le interesaba. Entonces no lo haré, porque quiero estar contigo. Cuando terminó de hablar, el buen chico se inclinó y besó apasionadamente a Bey en los labios. A Charlie le encantaban momentos como este, y quería hacer esto con Bey 1 millón de veces. No sonrías, Bey gritó brevemente. El tonto chico simplemente sonrió y movió sus caderas como loco. ¿Por qué? Preguntó Charlie, aún sonriendo levemente. ¿No puedo sonreír? ¿Qué te hace sonreír? ¿Estás tan feliz? Sí, joder, está bien. Tonto mocoso. Cuanto más lo regañaba, más le agradaba a Charlie. El hombre alto se rió suavemente en su garganta. Mientras tanto, sus caderas también se movían con más frecuencia y ahora podía moverse más fuerte porque no tenía que preocuparse por hacer ningún sonido que Guay pudiera escuchar como antes. Los sonidos de Bey por sí solos lo hacían bastante posesivos. Entonces, ¿ya terminaste de castigarme? Preguntó el joven con los ojos muy abiertos, recién quitándose la camisa que llevaba y arrojándola descuidadamente al suelo debajo del sofá. No, eso no es suficiente, tu error es muy grande. Simplemente jugando con el teléfono mientras comes. Oh, eso es un delito grave. Solo lo hice por un momento. Charlie frunció los labios como un niño llorando por el castigo. Si solo mirabas su cara, era muy divertido, pero cuando lo mirabas en su conjunto, era realmente inquietante. ¿Cómo podía poner una cara tan hosca mientras su cintura no dejaba de moverse así? Te dije que no usaras el celular mientras comías. Bey intentó sonar firme como un adulto regañando a un niño, pero la voz que salió fue suave y ronca hasta el punto que fue una pena que Charlie no le diera tiempo a ponerse de mal humor. Antes estuviste hablando por teléfono durante mucho tiempo. Tú, no podía discutir. El joven Alfa solo pudo bajar la boca con disgusto. Mientras tanto, Bey estaba pensando si este niño estaba realmente molesto por haber sido castigado o no, porque por lo que parece, probablemente estaba igual de feliz por ser castigado. Será mejor que lo compruebes tú mismo. El hermoso Alfa sonrió satisfecho con esa respuesta.